Permítanme contarles sobre algo que suena imposible. Un descubrimiento tan paradójico, tan contradictorio con todo lo que creíamos saber sobre el universo, que cuando llegaron los primeros datos, los científicos pensaron que sus instrumentos debían estar fallando. El telescopio espacial James Webb ha encontrado una galaxia que parece haber existido antes del Big Bang. Antes del Big Bang, antes del comienzo, antes de que el propio tiempo supuestamente comenzara. Esto suena absurdo, suena como una contradicción lógica, como decir que encontraste un cumpleaños que ocurrió antes de que nacieras, o una frase escrita antes de que existiera el lenguaje. El Big Bang se supone que es el comienzo de todo, el espacio, el tiempo, la materia y la energía. ¿Cómo podría existir algo antes del comienzo? Y sin embargo, aquí estamos. El telescopio más poderoso jamás construido, diseñado para observar las primeras etapas de la historia cósmica, ha encontrado algo que desafía los fundamentos mismos de nuestra comprensión cosmológica. Los datos son reales, las observaciones han sido confirmadas, la galaxia existe y sus propiedades sugieren una edad que excede la edad del propio universo. Permítanme guiarlos a través de este extraordinario descubrimiento, porque comprenderlo requiere enfrentar las preguntas más profundas sobre la naturaleza del tiempo, el origen del cosmos y si el Big Bang fue realmente el comienzo de todo. Comencemos por lo que realmente encontró el telescopio espacial James Webb. Durante los primeros años de operación, James Webb ha estado explorando sistemáticamente las regiones más distantes del universo observable. Gracias a su extraordinaria sensibilidad infrarroja, puede detectar luz proveniente de galaxias tan lejanas que esa luz ha estado viajando durante la mayor parte de la historia cósmica para llegar hasta nosotros. Cuanto más lejos está un objeto, más antigua es la luz que vemos. Cuando observamos una galaxia situada a 13.000 millones de años luz, estamos viendo la luz que abandonó esa galaxia hace 13.000 millones de años. No la vemos como es hoy, sino como era entonces. Esto convierte a la observación astronómica en una forma de viaje en el tiempo. Podemos mirar hacia el pasado simplemente observando más lejos. Las imágenes más profundas obtenidas por James Webb muestran el universo cuando apenas era un bebé cósmico, apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Entre las galaxias distantes observadas por James Webb, varias ya han planteado serios problemas para nuestros modelos cosmológicos. Galaxias demasiado masivas, demasiado maduras y demasiado estructuradas para la época en la que supuestamente existieron. Pero una de ellas va mucho más allá. Una galaxia identificada con el nombre técnico JA de ES-GS-Z14-0, aunque algunos investigadores le han dado apodos más evocadores, parece poseer propiedades que simplemente no encajan en la cronología estándar del universo. Su corrimiento al rojo indica que la observamos cuando el universo tenía aproximadamente 250 millones de años. Eso es extremadamente temprano. El universo tenía menos del 2% de su edad actual. Según los modelos estándar, en esa época, las primeras estrellas apenas comenzaban a formarse a partir del hidrógeno y helio primordiales. Las galaxias deberían haber sido pequeñas, débiles e irregulares. Pero esta galaxia no es pequeña, no es débil, y su población estelar muestra señales de una antigüedad profundamente desconcertante. Cuando los astrónomos analizan la luz de galaxias lejanas, pueden determinar las propiedades de las estrellas que contienen. El espectro luminoso, la distribución de energía en distintas longitudes de onda, revela información sobre temperaturas, composiciones químicas y edades estelares. El análisis de esta galaxia reveló algo inesperado, evidencia de estrellas viejas. No estrellas jóvenes, calientes y azules formadas recientemente, sino estrellas más antiguas, más frías y más rojizas, que requieren tiempo para evolucionar. ¿Y cuánto tiempo? Los modelos sugieren que estas estrellas podrían haber estado brillando durante al menos 300 o 400 millones de años antes del momento en que las observamos. Pero aquí surge el problema. Si observamos la galaxia cuando el universo tenía 250 millones de años y sus estrellas parecen tener entre 300 y 400 millones de años de antigüedad, las matemáticas simplemente no cuadran. Las estrellas habrían tenido que formarse antes del Big Bang. Permítame repetirlo. El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Observamos esta galaxia en una época correspondiente a 250 millones de años después del Big Bang.
Sin embargo, sus estrellas parecen ser más antiguas que el propio universo en ese momento. Eso implicaría una edad cósmica negativa, antes de cero, antes del Big Bang, algo que, según la cosmología estándar, no debería existir. Naturalmente, esto genera una pregunta inmediata. ¿Hay un error? Los científicos han considerado varias posibilidades. ¿Está equivocado el corrimiento al rojo? ¿Son incorrectas las estimaciones de edad estelar? ¿Está incompleto nuestro modelo cosmológico? ¿O estamos observando una señal de nueva física? Las mediciones de distancia han sido verificadas cuidadosamente mediante espectroscopía, el método más confiable disponible. Los análisis de edad estelar han sido repetidos utilizando distintos modelos y técnicas. Aunque existen incertidumbres, los resultados siguen apuntando en la misma dirección. La galaxia parece sorprendentemente madura para la época en que existió. Esto no significa necesariamente que realmente sea más antigua que el Big Bang, pero sí significa que algo importante podría faltar en nuestra comprensión del universo temprano. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente fascinantes. Tal vez el Big Bang no fue el comienzo absoluto, tal vez fue una transición. Algunas teorías modernas sugieren exactamente eso. Modelos de universo cíclico proponen que el cosmos atraviesa ciclos eternos de expansión y contracción. La cosmología cuántica de bucles reemplaza la singularidad por un gran rebote, donde un universo anterior colapsa y luego vuelve a expandirse. Algunas versiones de la teoría de cuerdas sugieren fases anteriores al Big Bang, y los modelos de inflación eterna describen un multiverso donde nuestro universo observable sería solo una pequeña región dentro de una estructura mucho más antigua. En estos escenarios, el tiempo no comienza necesariamente en el Big Bang, existe un antes. Y si existe un antes, la posibilidad de encontrar huellas de épocas anteriores deja de ser completamente imposible. Por supuesto, todavía estamos muy lejos de demostrar algo así. La mayoría de los cosmólogos mantienen una postura prudente. La explicación más probable sigue siendo que existen aspectos de la formación estelar temprana que aún no comprendemos completamente. Pero la historia de la ciencia nos enseña algo importante. Los grandes avances suelen comenzar como anomalías, observaciones que no encajan, datos que parecen imposibles, preguntas que nadie esperaba formular. Y quizás, solo quizás, estas extrañas galaxias observadas por James Webb estén señalando el camino hacia una comprensión más profunda de la realidad. Porque si alguna vez descubrimos que el Big Bang no fue realmente el principio, entonces nuestra historia cósmica será mucho más antigua, más extraña y más extraordinaria de lo que jamás imaginamos. Nota importante, el texto original contiene afirmaciones especulativas. Actualmente no existe evidencia científica confirmada de una galaxia que haya existido antes del Big Bang. Las observaciones de James Webb han descubierto galaxias sorprendentemente tempranas y masivas, pero la interpretación de que existieron antes del Big Bang no es una conclusión aceptada por la cosmología moderna. Ahora bien, si esta galaxia realmente está revelando algo que no encaja con nuestra comprensión actual del cosmos, entonces debemos hacernos una pregunta aún más profunda. ¿Y si el problema no está en la galaxia? ¿Y si el problema está en nuestra definición del tiempo? Porque toda la paradoja depende de una suposición fundamental, que el tiempo fluye de la manera en que creemos que fluye. Damos por sentado que existe un pasado, un presente y un futuro. Creemos que el universo tiene una línea temporal clara que comenzó hace aproximadamente 13.800 millones de años y que desde entonces ha avanzado continuamente hasta llegar al momento actual. Pero cuando los físicos estudian las ecuaciones fundamentales de la naturaleza, descubren algo sorprendente. Muchas de ellas no distinguen entre pasado y futuro. Las ecuaciones de la mecánica cuántica funcionan igual si el tiempo avanza o retrocede. Las ecuaciones del electromagnetismo tampoco parecen tener una dirección temporal preferida. Incluso las ecuaciones de la relatividad de Einstein son, en gran medida, simétricas respecto al tiempo. Entonces, ¿de dónde proviene la sensación de que el tiempo avanza hacia adelante? La respuesta parece encontrarse en algo llamado entropía. La entropía es una medida del desorden. Un vaso que cae al suelo se rompe, los fragmentos se dispersan, el sistema se vuelve más desordenado. Nunca observamos el proceso inverso. Nunca vemos miles de fragmentos saltar del suelo para reconstruir espontáneamente un vaso intacto.
no porque las leyes físicas lo prohíban, sino porque es extraordinariamente improbable. La dirección del tiempo parece estar relacionada con el crecimiento de la entropía. El pasado es el estado de menor entropía. El futuro es el estado de mayor entropía. Pero aquí aparece un misterio enorme. ¿Por qué el universo comenzó con una entropía tan baja? ¿Por qué el cosmos primitivo estaba tan extraordinariamente ordenado? Esta pregunta ha desconcertado a los físicos durante décadas, y algunos investigadores creen que la respuesta podría estar relacionada con lo que ocurrió antes del Big Bang. Si hubo una fase anterior, tal vez el estado inicial de nuestro universo fue heredado de una realidad más antigua. Tal vez el orden que observamos hoy sea una consecuencia de procesos que ocurrieron en una época previa a nuestro propio comienzo cósmico. Roger Penrose, por ejemplo, ha propuesto una idea extraordinaria llamada cosmología cíclica conforme. Según esta teoría, el universo no pasa por ciclos de expansión y contracción. En cambio, atraviesa una secuencia infinita de eras llamadas eones. Cada eón comienza con un Big Bang y termina en un estado extremadamente diluido, donde toda la materia desaparece y solo permanecen partículas sin masa. Lo fascinante es que, matemáticamente, el final de un eón puede parecerse al comienzo del siguiente. En cierto sentido, el futuro infinitamente lejano de un universo podría convertirse en el Big Bang de otro. En este modelo, nuestro universo no sería el primero, seríamos simplemente el capítulo más reciente de una historia cósmica infinita. Penrose incluso ha sugerido que podrían existir señales observables provenientes del eón anterior, patrones específicos en la radiación cósmica de fondo, anomalías que sobreviven a la transición entre universos. Hasta ahora, estas afirmaciones siguen siendo objeto de intenso debate. Algunos investigadores creen haber encontrado indicios, otros consideran que las evidencias no son concluyentes. Pero la mera posibilidad resulta extraordinaria, porque implica que el universo podría poseer memoria, no memoria en el sentido humano, no recuerdos, sino información heredada, huellas de acontecimientos ocurridos antes de nuestro propio Big Bang. Y si esas huellas existen, entonces la galaxia observada por James Webb podría no ser una anomalía aislada, podría formar parte de un patrón más amplio, un conjunto de evidencias que apuntan hacia una realidad mucho más profunda. Pero hay otra posibilidad igualmente fascinante. Quizás el tiempo mismo no sea fundamental. Quizás el tiempo sea una ilusión emergente. Esta idea parece absurda al principio. Después de todo, experimentamos el paso del tiempo constantemente. Vemos relojes avanzar, envejecemos, recordamos el pasado, planificamos el futuro. Todo parece indicar que el tiempo es real. Sin embargo, algunas de las teorías más avanzadas de la física moderna sugieren precisamente lo contrario. En ciertos enfoques de la gravedad cuántica, las ecuaciones fundamentales ni siquiera contienen una variable temporal. El tiempo desaparece completamente. La realidad básica estaría formada por relaciones matemáticas atemporales. El flujo temporal surgiría únicamente cuando sistemas complejos como nosotros observan esos estados. En otras palabras, el tiempo podría ser una propiedad emergente, igual que la temperatura. La temperatura parece algo fundamental, pero en realidad emerge del movimiento colectivo de miles de millones de partículas. Ningún átomo individual posee temperatura. La temperatura aparece cuando observamos el conjunto. Quizás el tiempo funcione de manera similar. Quizás el pasado y el futuro no sean elementos fundamentales de la realidad. Quizás sean propiedades emergentes de sistemas complejos. Si esto fuera cierto, entonces preguntas como ¿qué ocurrió antes del Big Bang? Podrían necesitar ser reformuladas completamente. Tal vez la secuencia temporal que utilizamos para describir el universo sea solo una aproximación útil. Tal vez exista una estructura más profunda, donde conceptos como antes y después pierdan significado. Esto puede sonar extremadamente abstracto, pero los físicos se enfrentan constantemente a situaciones donde la intuición falla. La mecánica cuántica ya nos obligó a abandonar muchas ideas aparentemente obvias, partículas que existen en múltiples estados simultáneamente, entrelazamiento instantáneo entre objetos separados por enormes distancias, fluctuaciones cuánticas que producen partículas a partir del vacío. Todas estas ideas parecían imposibles antes de ser confirmadas experimentalmente. Quizás nuestra intuición sobre el tiempo sea simplemente la próxima víctima. Y aquí llegamos a una de las cuestiones más inquietantes de todas. Si existió algo antes del Big Bang, ¿qué era exactamente?
La respuesta honesta es que nadie lo sabe. Las teorías ofrecen posibilidades, no certezas. Algunos modelos describen universos anteriores, otros describen campos cuánticos eternos, otros proponen dimensiones adicionales invisibles. Algunos sugieren que nuestro universo surgió dentro de un agujero negro perteneciente a otro universo. Sí, incluso esa idea existe. Varios investigadores han explorado la posibilidad de que los agujeros negros no terminen en singularidades. En lugar de ello, podrían generar nuevos espacios-tiempo en su interior. Cada agujero negro podría convertirse en la semilla de un nuevo universo. Desde nuestra perspectiva, vemos un agujero negro. Desde el interior podría parecer un Big Bang. Si esto fuera correcto, nuestro universo podría ser el descendiente de otro cosmos más antiguo. Y los agujeros negros que existen en nuestro universo podrían estar generando nuevos universos propios. Una especie de árbol cósmico gigantesco, extendiéndose a través de generaciones de realidades. No sabemos si esta idea es correcta, pero ilustra algo importante. La física moderna ya no considera automáticamente que el Big Bang sea el comienzo absoluto de todo. La cuestión permanece abierta y cada nueva observación tiene el potencial de inclinar la balanza. Por eso el telescopio James Webb ha generado tanta emoción. No porque haya demostrado que existió algo antes del Big Bang, no lo ha hecho, pero sí porque está revelando un universo temprano mucho más complejo de lo esperado. Galaxias enormes apareciendo demasiado pronto, estrellas evolucionadas donde no deberían existir, estructuras maduras en épocas sorprendentemente tempranas. Cada descubrimiento obliga a los cosmólogos a revisar sus modelos, y cuando suficientes anomalías se acumulan, a veces ocurre algo extraordinario, un cambio de paradigma. La historia de la ciencia está llena de ejemplos. Durante siglos se creyó que la Tierra ocupaba el centro del universo. Luego llegaron nuevas observaciones. La teoría geocéntrica comenzó a mostrar grietas. Al principio las anomalías parecían pequeñas, detalles menores, pero con el tiempo se hicieron imposibles de ignorar. Finalmente surgió una nueva visión del cosmos. Algo similar ocurrió con la física de Newton. Durante más de 200 años se explicó prácticamente todo. Luego aparecieron pequeñas discrepancias, la órbita de Mercurio, la velocidad de la luz, experimentos extraños. Poco a poco quedó claro que algo faltaba, y entonces llegaron Einstein y la relatividad. Lo mismo ocurrió con la mecánica cuántica, y podría volver a ocurrir con la cosmología moderna. No sabemos si estamos presenciando el inicio de una revolución científica. Quizás dentro de algunos años descubramos una explicación completamente convencional para estas galaxias tempranas. Quizás las estimaciones de edad mejoren. Quizás los modelos de formación estelar sean refinados. Quizás desaparezca el misterio. Eso ha ocurrido antes, pero también es posible que estemos observando las primeras grietas en una teoría incompleta, los primeros indicios de una realidad más profunda. La ciencia avanza precisamente así, no mediante certezas absolutas, sino mediante preguntas cada vez mejores. Y pocas preguntas son más profundas que esta. ¿Qué ocurrió antes del principio? Durante miles de años, la humanidad creyó que esa pregunta pertenecía únicamente a la filosofía o a la religión. Hoy, por primera vez en la historia, disponemos de instrumentos capaces de buscar respuestas directamente en el cielo. Cada fotón capturado por James Webb ha viajado miles de millones de años para llegar hasta nosotros. Cada galaxia distante es una cápsula temporal. Cada observación nos acerca un poco más a los primeros momentos de la existencia. Y quizá, algún día, esos datos nos conduzcan más allá del propio Big Bang. Quizá descubramos que nuestro universo es solo una pequeña parte de una historia mucho más grande. Una historia que comenzó mucho antes de lo que jamás imaginamos. O quizá descubramos algo aún más extraño, algo que hoy ni siquiera somos capaces de concebir. Porque la lección más importante de la cosmología moderna es que el universo siempre resulta más sorprendente de lo esperado. Cada vez que creemos haber comprendido el panorama completo, aparece una nueva observación que nos recuerda lo poco que sabemos. Y tal vez esa sea la verdadera belleza de la ciencia, no las respuestas, sino la búsqueda. La voluntad de seguir preguntando incluso cuando las preguntas parecen imposibles. Porque detrás de cada misterio resuelto aparecen nuevos horizontes, y detrás de cada horizonte existe otro aún más lejano.
El universo continúa invitándonos a explorar, y nosotros apenas hemos comenzado.